Esos son los materiales que actualmente estamos utilizando, ya no tanto el asbesto-cemento, pero utilizamos los termoplásticos, fierro fundido, el acero sí, lo estamos utilizando con cierta asiduidad en los proyectos. ¿Qué son los plásticos? Son polímeros, constituidos de macromoléculas, unión de moléculas más sencillas que se repiten una vez y otra vez, ¿no es cierto? Plástico es porque tienen flexibilidad, pueden ser manejados, moldeados, ¿no es cierto? Y tienes varios tipos de plásticos, termoplásticos, plásticos de altas prestaciones, termoestables, elastómeros, materiales espumados, cristales líquidos. Los termoplásticos, por ejemplo, ¿no? Está el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el PVC. Esos son los termoplásticos, ¿no es cierto? Pueden ser ramificados o no, son capaces de fundirse y son reciclables. Ojo al piojo, son reciclables. Eso quiere decir que el PVC lo puedo reciclar. En otras palabras, y el polietileno también, si lo voy a reciclar, ¿no es cierto? Entonces es posible que se presente del mismo grosor, la misma calidad, todo, pero no va a resistir. ¿Ya? Después vamos a volver a esto de la resistencia en PVC y cuándo o no se usa material virgen. Los plásticos de altas prestaciones son las poliimidas, poliacetonas, poliésteres aromáticos, polisulfonas y otras, ¿no es cierto? Materiales que pueden sustituir algunas aplicaciones a metales como el aluminio, por ejemplo. Nosotros no utilizamos esto. Los termoestables, por ejemplo, termoestable es la placa donde encendemos y apagamos la luz, eso es un termoestable, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que parecen duras, plásticas, ¿no es cierto? Son los poliuteranos reticulados, resinas, fenoplastos, aminoplastos, ¿no es cierto? Una vez que un termostable no lo reciclas, un termostable queda tal cual ha salido de la fábrica. Los cauchos, elastómeros, estos los conocemos, son las llantas, ¿no es cierto? Los materiales espumados también los conocemos. Donde nos estamos sentando posiblemente tenga un material espumado, ¿no es cierto? Algunas colchones son también de materiales espumados. Cristales líquidos están frente a ustedes, está la pantalla la pantalla de su computadora, es un cristal líquido, ¿no es cierto? Eso es un plástico también, ¿no es cierto? Y aquí los polímeros empleados como plásticos son estos: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, acrílicos y las poliamidas. El polietileno, tres tipos. El polietileno de alta densidad, ese es el que utilizamos nosotros, también llamado HDPE, High Density, HDPE, ¿no es cierto? High Density Polyethylene o polietileno de alta densidad, PEAD, no el tubo PEAD. El tubo PEAD es que estamos utilizando normalmente en todas nuestras obras, estamos utilizando el PEAD. ¿Qué característica tiene esto? Es importante saber que cuando estás, cuando estás verificando o pidiendo un PEAD, lo pides por el diámetro externo, no por el diámetro interno. O sea que eso tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vas a modelar, tienes que modelarlo con el diámetro interno, no con el diámetro externo. Ese es un polietileno de alta densidad. Hay de media densidad y de baja densidad. Ya no utilizamos, antes había de baja densidad, solamente utilizamos este cuya resina es PE100. ¿No? Antes utilizábamos PE80, ahora utilizamos PE100, ¿no es cierto? Entonces ya no hay de mediana densidad ni de baja densidad. Tendrías que pedirlo específicamente. El polipropileno, tenemos muchas cosas en polipropileno. Por ejemplo, las acometidas tienen una abrazadera para la acometida. Esa acometida, esa abrazadera que se abraza al tubo es de polipropileno, ¿no es cierto? Hay buenos materiales en polipropileno. El poliestireno, ¿no es cierto? Se usa para fabricar envases, componentes electrónicos, muebles de jardín, eso es poliestireno.
Policloruro de vinilo, esto estamos muy familiarizados con esto, es el PVC. En el PVC, cuando tú dices diámetro 350, es el diámetro interno. Es un diámetro normalizado, diámetro interno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una resina de PVC, esta resina virgen, a esa resina le vas a echar pigmentos, estabilizantes, antillamas, lubricantes, antioxidantes y plastificantes para encontrar el producto final. Cada fábrica entonces tiene, además de la resina virgen de PVC, tiene su secreto de cómo lo hace, cómo va a cambiar y cómo va a meter estos otros elementos a su resina de PVC. Los acrílicos. Hay varios acrílicos. El polimetalicrilato de metilo, por ejemplo, PMMA, ¿no es cierto? Se utiliza como sustituto del vidrio, construye vitinas, ¿no es cierto? Dada su alta resistencia a los golpes. Y las poliamidas, el nylon, es muy conocido el nylon. Las medias de las mujeres en la guerra mundial entraron primero el nylon y se morían por tener una media de nylon, ¿no? Entonces es una poliamida, ¿no es cierto? Este es un nylon. Ahora nosotros hacemos varias cosas en nylon, ¿no? Para fabricar piezas de transmisión de movimientos, ruedas, todo tipo, tornillos, piezas de maquinarias, piezas de electrodomésticos, todo se hace de nylon, no solamente las medias, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades tiene el PVC? El PVC que utilizamos es el PVC 1120. Entonces, esta es la materia prima. Es tipo 1, grado 1 y aguanta 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Entre las propiedades químicas, resistentes a los ácidos y base, absorción y con agua a 40 grados en 48 horas de inmersión. Y mecánicas, ¿no es cierto? Aquí tienes el gamma, el sigma la atracción, el sigma la compresión y la dilatación, entonces, del PVC. ¿Ya? Algunas veces nosotros vamos a encontrar en el mercado la denominación SDR. SDR significa Standard Dimensions Ratio y el SDR es el diámetro sobre el espesor. Eso nada más. O sea, si más gruesa la tubería, menos SDR tiene. ¿Por qué? Porque están inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, este de SDR de 32.5 resiste menos, resiste 125 libras por pulgada cuadrada. En cambio, un SDR chiquitito, porque está inversamente proporcional, de 13.5 resiste 315 libras por pulgada cuadrada. ¿No es cierto? Y esta es una manera de encontrar entonces la fórmula para encontrar el espesor de la tubería. ¿No es cierto? ¿Qué propiedades tienes? P es la presión, D es el diámetro exterior, E es el espesor de la pared. S, ¿no es cierto? Es el valor de esfuerzo hidrostático. Y con eso se calcula el espesor. Tienes varios valores del esfuerzo hidrostático y con el esfuerzo hidrostático tú puedes calcular entonces también el espesor, la presión de trabajo y el espesor de la pared. Existen también tuberías de hierro dúctil. Normalmente utilizamos hierro dúctil cuando queremos hacer un cruce ¿cómo está la fotografía? Un cruce, el esquema, un cruce de cañada, una de esas cosas, ¿no es cierto? Y se obtiene con una introducción de cantidad controlada de magnesio en fierro fundido. Por eso es hierro dúctil. Si no fuera hierro dúctil, no tiene magnesio. Como vas a utilizar hierro dúctil, vas a meterle magnesio con bajas proporciones de azufre y fósforo, ¿no es cierto? Sus propiedades son increíblemente grandes, ¿no es cierto? Su sigma de atracción es 40 kilogramos por milímetro cuadrado, presión interna, fíjense, 170 kilogramos por centímetro cuadrado. En fin, puedes tener unas propiedades muy interesantes del hierro dúctil, del fierro fundido dúctil, ¿no es cierto? ¿Tienes una resistencia a la corrosión? Sí. ¿Está en relación al acero? Sí. Pero de todos modos, el fierro fundido tiene que venir con revestimiento interno. Si no, va a ser corroído. Y también a veces ponemos revestimiento externo dependiendo en el suelo en el cual vamos a poner entonces la tubería. Tenemos también una otra denominación que es el esquema. A veces decimos esquema 40, esquema 20, esquema 80. El esquema es 1000 por la presión de trabajo sobre el esfuerzo hidrostático de diseño. Es una denominación también de la industria petrolera.
¿no es cierto? En Bolivia normalmente es común emplear el esquema 40, sobre todo en instalaciones sanitarias domiciliarias. Ahí vamos a emplear entonces lo que es el esquema 40. En las tuberías de fierro y el fierro dúctil, el espesor de los tubos viene dado por este K05 más 0.001 por el diámetro nominal. ¿Ya? Este K es un número entero. Entonces, normalmente las tuberías son K9. K9. Entonces, tú las compras por el número de K. Puedes comprar K9, K10, ¿no es cierto? Casi por lo general son K9. A esto se refiere el K9, ¿de acuerdo? Y según la ISO 2531, el espesor es 4.5 más 0.009 por el diámetro nominal. En el revestimiento, tú puedes tener, normalmente te viene con revestimiento de cemento. Como te digo, es pasible a la corrosión, será más resistente que el acero, pero es pasible a la corrosión. Aquí tienes las características de las tuberías en general. Utilizamos fierro galvanizado solamente en instalaciones sanitarias, en la parte de incendios utilizamos fierro galvanizado. Polietileno normalmente utilizamos. Y policloruro de vinilo es el PVC. Y aquí tienes los SDRs. Pero en Bolivia tenemos clase 9, clase 12, clase 15. Esta es nuestra norma, clase 6, clase 9, clase 12, clase 15. Y aguanta 90 metros de columna de agua, 100, aquí está, en metros de columna de agua. El esquema 40, en cambio, es variable y depende del diámetro. Más chiquitito el diámetro, más resistente es la tubería. ¿No es cierto? Ahí están sus ventajas, sus desventajas. El PE es ya PE, como les he dicho, ya no hay PE 8, hay PE 100 nomás, ya variable. Entonces esto ha cambiado ya, ya tenemos mejor polietileno. El fierro galvanizado está aquí, el fierro fundido, ¿no es cierto? El diámetro es de 100 a 600 o más de 600. Fíjense el diámetro de acá del polietileno, de 2.5 a 100, tenemos más en el polietileno. Yo he utilizado tuberías y estoy utilizando de 160, hasta de 250 estoy utilizando en este momento. Esta tablita está un poquito obsoleta. ¿Ya? Y el asbesto cemento ya no utilizamos. No estamos utilizando el asbesto cemento. El acero, sí, señor. Desde 50 hasta la cantidad que tú quieras lo haces a pedido, ¿no es cierto? Y la presión de trabajo es de 160 a 600 metros de columna de agua, ¿no? Dependiendo entonces qué es lo que vas a poner en la tubería. ¿De acuerdo? Válvulas. En las válvulas tienes las válvulas con puertas, la válvula globo, la válvula check, la válvula de empresa y la válvula aguja. Clasificación de las válvulas son válvulas de bloqueo, de estrangulamiento y de retención. De bloqueo aíslan, trabajan abiertas o trabajan cerradas. Permiten entonces aislar parte del sistema. Son con puerta, mariposa, aguja, esfera. ¿No es cierto? Válvulas de estrangulamiento modifican el caudal, ¿no es cierto? Y también ahí se constituyen entonces en válvulas de regulación. Sobre todo tienes las válvulas tipo globo. ¿Ya? Ahora estas válvulas tipo globo son las que tú utilizas en la pila de tu casa. Son válvulas bien interesantes que te permiten regular el caudal. Válvulas de retención son las válvulas check, ¿no es cierto? Que hacen que el flujo sea solamente unidireccional. Hay válvulas de regulación y control. Permiten modificar el caudal o presión de determinadas partes del sistema, ¿no? Puedes tú, por ejemplo, decir voy a regular la presión a 30, a 40, a 50 metros de columna de agua de cierta parte del sistema. Y entonces esto es lo que tú haces cuando tienes regulador. ¿No es cierto? Entre estas se hallan las válvulas fluctuadoras, las limitadoras de caudal, las reguladores o reductores de presión. ¿No es cierto? Y estas últimas también son clasificadas como válvulas de protección. Estas válvulas de protección pueden ser las de alivio, las ventosas, válvulas de entrada y purga de aire, las válvulas antigolpe de ariete, y aquí aumentaría una última válvula que ha salido, que es la válvula anticipadora de golpe de ariete. Y otras válvulas son las válvulas generales, ¿no es cierto? Esta es una válvula con puerta, trabaja abierta o cerrada, ¿no es cierto? Usada en purgas, el material es bronce,
o fierro fundido. Es una válvula globo, el agua entra por aquí y sube por aquí. Es por eso que puedes regular el caudal, entonces vas subiendo o bajando el vástago y por eso regulas el caudal. ¿No es cierto? Generan gran pérdida de carga, claro, porque va a pasar por este agujerito el caudal. ¿No es cierto? Solo pequeños diámetros, regula el caudal domésticamente, ustedes pueden encontrarla en pilas. La válvula check o unidireccional permite el flujo de izquierda a derecha, pero cuando está viniendo de derecha a izquierda se cierra esta válvula clapeta. ¿No es cierto? Existen además con balancín, silenciosas, dual check. Hay las que no se cierran rápidamente, esas son buenas, las utilizamos para proteger los equipos de bombeo. Estas son las válvulas mariposas, de características similares a las compuertas. Pérdidas de carga considerables, fácil, más fácil manejo que la compuerta, más liviana. En aducciones y en purgas voy a utilizar esta válvula, que es la válvula mariposa. Esta válvula mariposa, a veces, por ejemplo, en Misicuni tenemos unas válvulas mariposa que las están utilizando para regular caudal. Entonces, de acuerdo a es cuarta vuelta, tres cuartos de vuelta o media vuelta, te dejan pasar un cierto caudal, pero no necesariamente son reguladores de caudal, simplemente tienen esa característica y nada más. Bien. Vamos a ver un segundito. Finalmente vamos a ver, no, esta no es, perdón. A ver, equivocación. Sí. Vamos a ver algunas diapositivas respecto al cuidado que uno debe tener. Todas las tuberías son costosas, todas, ¿no es cierto? Al excavar una zanja para instalar la tubería es aún más costoso que la tubería. Si hay una tubería dañada, es dinero perdido y siempre hay que tener, que se llama atención a las instrucciones simples. Ahorran dinero, tiempo a la larga. El entubado, entonces, el entubado es una tarea experimentada, la tiene que hacer un plomero. Cuando están entonces haciendo sus precios unitarios, van a considerar un plomero isayuco cuando están haciendo entonces el entubado. El descargado de las tuberías, no se botan las tuberías. A veces las tuberías son grandes y necesitan esta slinga que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto?, para poder apoyar las tuberías. Obviamente, si vas a utilizar esta slinga y vas a utilizar tu retroexcavadora, tienes que tener cuidado con los cables, ¿no es cierto? Porque si evitas contacto con los cables, ya vas a estar bueno, ¿no es cierto? No colgar tubos pesados, ¿de acuerdo? Para que se dañen los bordes, ¿no es cierto? No se debe dejar caer la tubería. Fíjense cómo están colocando aquí los tubos, la campana siempre está libre y está por encima, ¿no es cierto? El apilado, no vas a apilar pues hasta el cielo, ¿no es cierto? Todos deben ser apilados en terreno nivelado y debes prevenir que no haya
que no se resbalen y no apilas en terreno accidentado, ¿no es cierto? Entonces, las campanas, como nuevamente les he dicho, no se apoyan en el terreno, si no están al aire libre, porque si no se pueden dañar. Alineamiento a lo largo de la tubería. Las vas a alinear así, porque si las alineas de otro modo pueden caerse en el tubo, ¿no es cierto? En la zanja, y pueden golpear a alguien, ¿no es cierto? Y eso es bien difícil. Los accidentes siempre hay que evitarlos. Por ejemplo, yo hoy día voy a modificar un proyecto que estoy construyendo porque me toca, por ejemplo, hacer tubería subterránea eh, por donde está el FEC. Pero he ido con el del FEC y el del FEC me dice que tiene como 4 o 5 salidas de alta tensión eh, debajo, debajo la acera. Eso no me gusta porque si si el tubo toca con unas de estas tuberías de alta tensión, el operador de la máquina va a recibir una tal descarga que lo va a matar. Por eso es que vamos a intentar ahora desviar entonces la tubería principal. Las zanjas, si estás en peligro, si sabes que vas a apuntalar, por favor. No puedes tener una zanja así gigantesca, necesitas apuntalar cuando vas a tener zanjas muy, muy, muy grandes. ¿No es cierto? Las zanjas profundas, entonces vas a tener en dos partes, puedes hacer las zanjas profundas, ¿no es cierto? Y el material sólido puede cambiar con la lluvia, cuidado con eso. Dependiendo del tipo de suelo, entonces puedes tener, si se moja el suelo, puedes tener un suelo que se hace puré, una arcilla dispersiva, por ejemplo. Una arcilla dispersiva se hace puré y todito se va a entrar. Y no vas a excavar lejos, 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 lejos de tu avance. No vale la pena. Primero que ese mapa no te deja excavar más de 200 metros en avance. Y hoy día yo ahora que es época de lluvia, yo no dejo excavar nada que no lo puedes cerrar en el día. Si tú no lo puedes cerrar en el día, no lo excavas. Entonces, en época de lluvia es importante que lo que abras en zanja lo cierres en el día. ¿No es cierto? Porque si no vas, sobre todo si estás en alcantarillado, si no vas a perder tu trabajo. ¿No es cierto? Y no excaves una zanja gigantesca. No vale la pena, más ancha de lo necesario. ¿No es cierto? Hay que tener cuidado con las rocas, raíces de árboles que pueden sacarse afuera, los puntos blandos deben removerse y compactarlos y mantener el material excavado lejos de la zanja, ¿no es cierto? Libre siempre del agua, toda el agua la tengo que sacar, sobre todo en alcantarillado. Nadie me va a dejar poner un tubo de alcantarillado en tierra que está mojada. ¿Por qué? Porque el alcantarillado obviamente depende de la pendiente y si alguna parte del suelo ha cedido por humedad, ya no tienes la pendiente, has perdido la pendiente. Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta. Tienes que nivelar la tubería, hay que ver los instrumentos de nivelación, los láser. Pero esto es para alcantarillado más que para otra cosa. El asentado de los tubos también tienes que tener cuidado. Eso normalmente asienta sobre cama de arena. Si todo el polígono ven, yo he hecho poner 10 centímetros de cama de arena, pero religiosamente. Sobre esos 10 centímetros de cama de arena, hasta 30 centímetros por encima del tubo, hasta aquí. Esta parte es relleno escogido, cernido. Y esta otra parte, hasta el final de la zanja, es relleno común. Entonces, este es relleno escogido y este es relleno común. Escogido por el tema de que no tiene, está cernido. En cambio, aquí abajo tengo arena. ¿Ya? Entonces, así siempre hago mis tubos. En algunas partes, encima de este relleno, dice que debes colocar un listón plástico que te indique que una tubería está debajo. Eso depende entonces depende de la especificación técnica. A veces sí hay, a veces no hay. ¿No es cierto? Entonces, esta es la cama de material granular, este es el relleno seleccionado y este es el relleno común. ¿No es cierto? La cama a 180 grados, todo este relleno seleccionado se compacta a pisón, nada más a pisón manual, y tienes que ver las riñoneras aquí. ¿No es cierto? Compactas a pisón
Y una vez que has compactado piso, recién puedes entrar con la compactadora saltarina. A veces necesitamos cama de concreto, algunas veces nada más, ¿no? En Santa Cruz sobre todo porque el suelo es de arena y cuando se moja el suelo de arena pues, es como api el suelo de arena. Entonces por eso colocamos una base de concreto reforzado, ¿ya? Y vas a probar. Nosotros probamos con agua, todas las tuberías de agua potable las vamos a probar con agua, siempre con agua, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto es la presión de prueba? Parece que no está muy definida la presión de prueba, pero normalmente debería resistir nominalmente 1.5 la presión nominal de trabajo. Eso es cuando vas a tener golpe de ariete. En otras palabras, en aducciones sí te voy a exigir 1.5 de la presión nominal de trabajo, porque esas las aducciones son las que tienen golpe de ariete. En cambio, en redes no. En redes, porque es absorbido el golpe de ariete en la propia red, basta tener 1.2 de la presión nominal de trabajo. ¿Ya? Eso es. Y la prueba de agua, obviamente, es lo que le estoy diciendo. Necesito el rellenado de zanjas, debe ser colocado en el material uniformemente y en capas voy a rellenar. Ahora las capas dicen de 30 centímetros, la mayor parte de las especificaciones. Yo no hago de 30 centímetros porque una compactadora de salto mínimo agarra 50 centímetros de profundidad. Entonces, hay que ver, depende de cada supervisor. Lo que no debes hacer es esto que estás viendo acá, rellenar con tractor, ¿ya? Eso es. Y no debes dejar caer, obviamente, material aquí. Este es el rellenado de zanjas, entonces, ¿no es cierto? Y los rellenos deben ser bien consolidados. Cuidado que tengas baches, ¿no es cierto? Se hunda, sobre todo. Cuando tú estás rellenando donde hay asfalto o donde hay pavimento flexible, normalmente te exigen CBR, ¿ya? Si estás en suelo natural, simplemente Proctor. Pero CBR porque si no se va a hundir. Fijo es que esto se va a hundir. Entonces, el material de arriba tiene que ser material granular, ¿no es cierto? No es el material, reemplazamos el material en otras palabras para que alcance el CBR. Entonces, por ejemplo, yo estoy abriendo pequeñas zanjas, ¿no es cierto? Y le hago traer lo que nosotros conocemos con el nombre de boleado. Y boleado es un suelo granular. De gránulos son no muy grandes, pero hay gránulos como pequeñas gravitas, ¿ya? Y eso es lo que compacto. Y eso, encima de eso, voy a entonces a tener eh, lo que es el asfalto. De otro modo, voy a tener problemas. Todo tiene que estar liso, ¿no es cierto? Y entonces, lo mejor es siempre que no se noten, ¿no es cierto? A veces, y que si se notan, no tengas baches, ¿ya? Entonces, todas las tuberías son costosas, todos los tipos de tuberías se pueden dañar. El manejo y colocado sin cuidado resultan en tuberías dañadas. Repararles cuesta tiempo, dinero. El entubado es tarea experimentada. Y finalmente, enorgullécete de tu trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo que vas a hacer. Bien, señores, eso es todo. Entonces, les voy a ver directamente el día martes para ver el tema de cómo vamos a defender los proyectos. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos día martes, por favor.